Soy Leiner Torres, estudiante de RIEP en la UMNG. La Carta de los Derechos constituye una ley de la humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-3 del 10 de diciembre de 1948 en París. Fue elaborada y aprobada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales en un preámbulo y 30 artículos. Precisa los derechos humanos básicos que constituyen el ideal común para todos los pueblos y naciones. Aunque no es un documento vinculante para todos los estados, ha sido el punto de partida para más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican en la actualidad. De acuerdo con la naturaleza del derecho, se dividen en 3 generaciones. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominado los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. Los derechos civiles importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, derechos de segunda generación, artículo 42-77. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Derechos de tercera generación, Art. 78-82. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación, surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Para defender los derechos humanos existen diferentes instituciones. Tenemos instituciones internacionales, regionales y nacionales. Entre las instituciones internacionales tenemos la ONU y la Corte Internacional de Justicia. A nivel regional tenemos la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, fue fundada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Dentro de sus funciones está conservar la paz y la seguridad mundial, además de impulsar entre las naciones relaciones de amistad y promover la superación social. Desde luego que una de sus funciones más importantes es defender los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia es el principal judicial de las Naciones Unidas para emitir opiniones consultivas con respecto a asuntos decidir según el derecho internacional sobre problemas entre los estados. Sus resoluciones son de tratamiento obligatorio. La Organización de los Estados Americanos fue fundada en 1948 en Bogotá, Colombia. Sus principales objetivos son mantener la paz, la justicia en el continente americano, fomentar la solidaridad y la cooperación entre los países miembros. Debe fomentar la colaboración entre los países y que los derechos humanos se respeten
existen en todos los diferentes países americanos. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es una institución judicial autónoma de la OEA, establecida en 1979, con sede en San José, Costa Rica. Su función es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros tratados, pactos o convenciones cuando se resuelve un problema con respecto a los derechos humanos entre las personas y los diferentes estados. Las sentencias son de acatamiento obligatorio. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales en Colombia son instrumentos jurídicos que permiten a los ciudadanos defender sus derechos. Entre ellos se encuentran: derecho de petición, permite solicitar información a las autoridades. Habeas corpus, permite solicitar el amparo de la libertad. Protege la libertad de las personas que han sido capturadas sin cumplir con los requisitos legales. Habeas data, permite solicitar el acceso a documentos públicos, permite conocer, actualizar, corregir o solicitar que se retiren datos personales de bases de datos públicas y privadas. Acción de tutela, permite obtener protección inmediata de derechos esenciales, protege los derechos fundamentales de las personas que son amenazados o vulnerados. Acciones populares, permite defender intereses colectivos como el medio ambiente. Acciones de grupo, permite defender intereses colectivos, protegen los derechos e intereses de la comunidad, como el ambiente, los derechos de los consumidores, entre otros. Acción de cumplimiento, permite hacer efectivo el cumplimiento de normas o actos administrativos, busca que la administración pública cumpla con sus deberes. Principios jurídicos para respaldar los derechos fundamentales se distinguen por ser universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. La universalidad establece que estos derechos pertenecen a todas las personas, sin importar su contexto o condición. La inalienabilidad refiere a que los derechos no pueden ser suprimidos ni renunciados. La interdependencia e indivisibilidad significan que la realización de un derecho afecta directamente la efectividad de los otros, evidenciando la necesidad de protegerlos en su totalidad. Estas características fundamentales enfatizan la obligación de los Estados y la comunidad internacional de asegurar su respeto y promoción sin discriminación.